Bienvenidos a este Economía al Día. En Colombia ya se está discutiendo en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo, que será la hoja de ruta del gobierno de aquí al 2018. Además de conocer lo que es este plan, queremos invitarlos a que escuchen las opiniones del senador del Centro Democrático, Iván Duque Márquez, porque él ha dicho que le preocupa la falta de continuidad en las prioridades. Bienvenidos y bienvenidos, senador. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias, Gina. Un placer estar acá en Economía al Día. Es un gran gusto. No, el placer es nuestro, por favor. Empecemos explicándole a nuestros televidentes qué es un Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, un Plan Nacional de Desarrollo es definitivamente la brújula de las políticas públicas que tiene un gobierno para su periodo, pero adicionalmente es la posibilidad de diseñar políticas de mediano y largo plazo también en el país. Es una particularidad que también tiene Colombia. Colombia tiene esta figura desde 1958, la trajo al país Alberto Lleras y tuvo como uno de sus principales guías para orientar el primer plan a Edgar Gutiérrez Castro, que es quizás uno de los más importantes directores de planeación que haya tenido el país. Entonces creo que Colombia ha tenido una muy buena tradición de planes que articulan políticas públicas y que le han permitido al país tener también políticas de Estado que han sido trascendentales. ¿Ningún otro país de la región tiene estos planes de desarrollo? Algunos lo tienen. Yo diría que hay otros países de la región que tienen este tipo de figuras, pero en Colombia casi que el plan de desarrollo tiene una solemnidad muy importante, porque además en el DNP, en el Departamento Nacional de Planeación, han pasado los más importantes economistas que el país ha tenido. Pasaron personas como Eduardo Biesner, Edgar Gutiérrez, tuvimos personas como Santiago Montenegro, José Antonio Campo, en fin, hemos tenido personas con altas capacidades técnicas y con una visión integral de lo que debe ser el país. Entonces, cada gobierno llega, ¿sí?, y hace su Plan Nacional de Desarrollo para los próximos 4 años, ¿sí? Depende del gobierno. Con la Constitución del 91, la Constitución ya incorporó al texto de la Carta Política el plan y le da al plan la condición de ser un fijador de políticas y de estrategias y está prácticamente compuesto de 3 elementos. Un elemento que son las bases del plan de desarrollo, que es todo el trabajo analítico, conceptual, técnico. Está el articulado que constituye la ley del plan y el plan plurianual de inversiones, que son los recursos que se asignan para que el plan se materialice en el tiempo. ¿Cambian mucho esos planes de gobierno a gobierno? Yo diría que obviamente cada gobierno llega con una visión, llega con una estrategia, pero es interesante ver que en el país teníamos planes de desarrollo que fijaron grandes derroteros. Yo diría, Alberto Lleras hizo un plan de desarrollo que se mantuvo en muchas de sus líneas en el gobierno de Guillermo León Valencia y en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Tuvimos planes de desarrollo, por ejemplo, yo admiro mucho el plan de desarrollo del salto social de la administración del presidente Samper, que fue dirigido por José Antonio Campo, que como plan era una muy buena estrategia. También creo que Jaime Ruiz en el gobierno del presidente Pastrana, cuando hizo Cambio para Construir la Paz, fijó un muy buen documento de hoja de ruta que mantuvo algunos programas, sobre todo en lo social, que venían de la administración anterior y que les dio más vigor y que los transformó. De hecho, el sistema de transferencias condicionadas de Familias en Acción, pues viene con unos pilares básicos que arrancaron en la administración del presidente Samper, con el CISBEN, después en el gobierno del presidente Pastrana se crea Familias en Acción, Jóvenes en Acción, y después en el gobierno del presidente Uribe se convierte en un programa como Acción Social supremamente vigoroso que aumenta exponencialmente el número de familias que tenían la cobertura. Entonces creo que hay temas que han venido teniendo una muy buena tradición. Hay otros planes que han sido más flojos, que han tenido metas muy ambiciosas, que no han tenido recursos presupuestales, o inclusive lo que le pasó también en su momento al plan de desarrollo del presidente Pastrana. Era un gran plan, un plan con muy buenas metas, muy bien estructurado, pero se enfrentó con unos choques externos de la economía que llevaron al país a una recesión y que, por supuesto, cuando se dan esas circunstancias, muchos planes tienen que ser redefinidos o replanteados por circunstancias que se salen del control de una administración. Claro. Ahora, normalmente, ¿de dónde salen esos recursos para todas esas estrategias? Normalmente, ya entramos en detalle con este. Bueno, ahí hay 3, obviamente están las fuentes, los ingresos de la nación. Sí. También está lo que corresponde a los sistemas de regalías. También se contemplan participaciones del sector privado en distintas modalidades,
pero yo diría que históricamente la gran parte de los recursos salen de los ingresos corrientes de la nación, obviamente también están los créditos a los que puede acceder la nación y lo que corresponda a las finanzas territoriales. Bien, ahora sí pasamos entonces a este Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. De entrada, ¿cómo le parece? Bueno, yo creo que este plan hay que hacerle un análisis desde 3 puntos de vista. El primero es que este no es un gobierno nuevo, este es un gobierno que ya viene gobernando 4 años y me llamó mucho la atención que la actitud sea como si fuera un gobierno totalmente nuevo. Teníamos un plan de desarrollo del 2010 al 2014 que estaba basado en 5 locomotoras, la minería, la infraestructura, la vivienda, la ciencia y la innovación y el sector agropecuario. Y ya cuando usted mira el nuevo plan de desarrollo, las locomotoras no existen, ya no se llaman locomotoras, ya muchas de ellas son un apéndice lateral del plan y llama mucho la atención porque esas locomotoras se quedaron muchas de ellas sin cumplir sus metas. Del mismo Departamento Nacional de Planeación, que tiene una unidad de seguimiento y evaluación que se llama Sinergia, nos dice que la locomotora de la infraestructura nada más cumplió el 66% de sus metas en los primeros 4 años, o la locomotora de la minería el 67%, o inclusive en el de ciencia y tecnología. La meta era que se generara un plan de inversiones para que Colombia tuviera una inversión en ciencia y tecnología del 2.6% del PIB hacia el 2022. ¿Qué encuentra uno? Que con el ritmo de inversiones que tuvimos durante los primeros 4 años de esta administración, apenas llegaríamos al 0.6% del PIB, muy por debajo del promedio regional. Y creo que también le hizo mucho daño a ese plan que las locomotoras cambiaron demasiado de maquinista. Tuvimos más de 4 ministros en minas, 4 ministros en agricultura, 4 directores de Colciencias. Entonces creo que ese cambio de maquinista en las locomotoras también fue lamentable. E inclusive en el Departamento Nacional de Planeación, 4 directores de planeación en 4 años. Entonces creo que el plan que tenemos ahora, primero, es triste que no nos cuente qué pasó con el primer plan, qué quedó inconcluso, qué quedó pendiente, cómo se va a financiar lo que quedó pendiente. Yo creo que ahí hay una deuda grande con el pueblo colombiano. Segundo, hay muchos temas que fueron promesas de campaña que no se encuentran reflejados en el plan de desarrollo. ¿Por qué es importante que se reflejen? Porque el plan de desarrollo también tiene un vínculo con el voto programático. Lo que un candidato promueve, lo que un candidato entrega al pueblo colombiano como su plan de gobierno para ser elegido, debería verse reflejado en el plan de desarrollo, porque si no sería hacerle conejo al pueblo, a quien lo elige. Entonces creo que temas, por ejemplo, como 300.000 casas gratis que se prometieron con todos los bombos y platillos, no se encuentran 300.000 casas gratis en el plan de desarrollo que costarían 12 billones de pesos. Cupos carcelarios, se habló de 50.000 cupos carcelarios para enfrentar el hacinamiento, apenas vamos en 20.000 como está en el plan. Y así sucesivamente hay otros ejemplos. Entonces creo que ahí hay otra falla del plan de desarrollo. Creo que en lo que tenemos hoy, está un documento de bases, un documento técnico que hace el Departamento Nacional de Planeación, que lo ha liderado exitosamente Luis Fernando Mejía, el subdirector. Es una persona de todas las calidades técnicas y que tiene un gran equipo técnico al interior de planeación, que hizo un documento de bases con unos elementos muy positivos. Yo creo que el hablar de presupuestos por resultados es importante, creo que el enfoque regional es importante, creo que en muchas metas se queda corto, muy corto, creo que se enuncian temas muy interesantes como crecimiento verde, pero lo que es triste es que cuando pasa del plan al articulado y al presupuesto, ahí queda uno con una gran desilusión, porque en el articulado, ¿qué pasó? Aprovecharon la ley del plan, que se tiene que discutir en un periodo de 90 días, y la llenaron de orangutanes, ni siquiera micos, orangutanes, temas que el gobierno quiere aprobar rápidamente, que son mini leyes. Es decir, tenemos una ley del plan con más de 15 leyes. Le digo algunos orangutanes que detectamos. Tercer canal. ¿Qué tiene que ver el tercer canal con un plan de desarrollo? Y lo hacen a partir de permitir la participación privada hasta un 40% en un canal como el Canal 1, bajar las cuotas de pantalla y aumentar el porcentaje de concesión. Se introduce un código minero, prácticamente una reforma estructural del código minero en el plan de desarrollo. Tercero, licencias ambientales express. Cuarto, cambian todo el régimen del impuesto a los licores con los entes territoriales, que también es una discusión que debería darse con una gran participación. Quinto, se le pone la camita y las almohaditas a la venta de Isagen. Sexto, que además es profundamente doloroso,
facultades extraordinarias al presidente para transformar todo el sector agrícola, la institucionalidad del sector agrícola. ¿Y son temas que no tienen nada que ver con el Plan Nacional de Desarrollo? Pues es que son leyes, es que el plan de desarrollo debe enunciar los lineamientos de una política pública, pero el plan de desarrollo lo que no puede ser es, oiga, señor ministro, ya que usted no puede ir al Congreso a liderar un proyecto legislativo que requiere la votación de todas las fuerzas políticas, métame unos articulitos aquí en el plan de desarrollo que lo podemos sacar manejándolo a través de las comisiones económicas. Eso no es serio, porque el plan de desarrollo es para fijar una orientación, pero los ministros tienen que ir a defender esas leyes. Un código minero en un país como el nuestro debe ser ampliamente debatido, consultado, pero lo más importante, debatido en el Congreso, en las comisiones que tienen las competencias para trabajar esos temas. Esos son temas de la Comisión Quinta, como es el tema de agricultura. Temas de la Comisión Séptima que tienen que ver con salud. Se aprovecha la ley del plan para crear un Salud Mía más pequeñito, para introducir reglamentación en materia de medicamentos. Esos son temas de la Comisión Séptima. Y le doy otros ejemplos que son pasmosos. Licencias ambientales express. Algo tan sensible en el país, que debería también ser debatido con todos los actores, que debe tener un proceso de consulta previa, lo introducen en la ley del plan. Esos son orangutanes. Y veo, por ejemplo, algo que es dificilísimo en el sector agrícola. Le mete la mano el gobierno a los fondos para fiscales de desarrollo sectorial para ser utilizados en coberturas pensionales. Permítame en este punto hacer una pausa, senador, y venimos a detallar un poquitico más esas preocupaciones que usted tiene en cuanto a esas facultades que tendría el gobierno para hacer reformas, ¿no?, en las instituciones del sector agropecuario. Eso será después de una breve pausa. Seguimos hablando acá con el senador Iván Duque. A ustedes los invitamos a que continúen con nosotros, ya regresamos. Continuamos en este Economía al Día, hoy teniendo una charla con el senador del Centro Democrático, él es Iván Duque Márquez, contándonos sus preocupaciones frente al Plan Nacional de Desarrollo. Y antes de una pausa, senador, antes de la pausa, estábamos escuchándolo hablar sobre esas facultades que tendría el presidente para hacer reformas en las instituciones agropecuarias. ¿Qué le preocupa allí en especial? Bueno, me preocupa que cuando el gobierno tuvo las primeras facultades hace 4 años, no las utilizó para transformar nada de la institucionalidad del sector. Nada. Ahora las pide, y no solamente es para transformar las instituciones, también la política de crédito, también para entrar a los temas de regulación de tierras y también regular el acceso y el manejo de los fondos para fiscales de desarrollo sectorial. Entonces, le vamos a dar al presidente un cheque en blanco, que es prácticamente el Congreso despojarse de sus funciones para que el presidente las ejerza sin saber cuál es su agenda. Segunda preocupación, este año el Ministerio de Agricultura tiene un presupuesto enorme, 5 billones de pesos. Entonces uno se pregunta, ¿va a gastarse 5 billones de pesos en el mismo momento donde se está redefiniendo toda su institucionalidad? ¿Cómo se va a gastar esa plata? ¿Estaría bien asignada? ¿Cómo se va a utilizar cada componente sectorial? Entonces creo que ahí hay unos lunares. Y también creo que hay lunares en la asignación presupuestal en el sector agrícola. Si usted mira, para el presupuesto tan grande que tiene el sector en el plan de desarrollo, lo que se destina a reducción de la pobreza en el campo son apenas 5.6 billones de pesos en 4 años. Eso es nada con el presupuesto que tiene el sector. Pero le digo cosas también, por ejemplo, más dramáticas. Los componentes que tienen que ver con transferencia tecnológica, fortalecimiento del sector, tienen un componente que apenas llega al 7% del plan en materia presupuestal, y de ese 7% el gobierno dice que el 72% va a venir del sector privado. ¿Qué también me preocupa? Que las denuncias que han hecho sectores académicos muy bien fundamentadas muestran que este gobierno, en materia de gasto en el sector agrícola, 90% es para subsidios y solamente el 10% para la provisión de bienes públicos. Los países de América Latina que han mostrado una política completa en el sector han llegado a dividir 50-50, 50% para otorgar apoyos fiscales directos, llámese subsidios,
y otro 50% para dar bienes públicos de calidad, buena educación, buena vivienda, buena justicia, buenos servicios públicos. Porque de nada sirve dar recursos para apoyar fiscalmente a un sector y que todo el resto del ecosistema no funcione. 90% de subsidios. Claro, 90%. Y además, mire, eso lo hizo Roberto Junguito. Roberto Junguito hizo un estudio muy bueno con Fedesarrollo hace un año y mostraba esa preocupación. Entonces, uno mira al sector, se da cuenta que cerca de 10 millones de personas que viven en el campo en Colombia, 80% están en el régimen subsidiado, gran informalidad. Los años de escolaridad en el campo son muy inferiores a los años de escolaridad en las ciudades. Entonces, esas brechas sociales por la falta de acceso a bienes públicos, lo único que hacen es profundizar negativamente el aislamiento del sector rural en el país. Y si no se interviene bien ahí, no vamos a cambiar esa tendencia. Hablemos un poco de la financiación. Usted había dicho antes que gran parte de este Plan Nacional de Desarrollo va a ser financiado por el sector privado, ¿es cierto? Bueno, el gobierno, el plan tiene un monto de aproximadamente 703 billones de pesos, de los cuales se espera que aproximadamente un 35% sea financiado por el sector privado a través de alianzas público-privadas y otra serie de instrumentos. El 17% más o menos debe salir del sistema general de participaciones, otro tanto debe salir de regalías y el gobierno nacional debe estar aportando más o menos el 34-35% también. Entonces, obviamente, ahí hay una gran estimación de que el sector privado va a poner recursos y yo creo que esas cifras pueden estar sobreestimadas en momentos donde el país está viendo una caída de la inversión extranjera directa, donde el acceso a endeudamiento se puede encarecer, donde los mercados de exportación se están empezando a complicar. El año pasado cerramos con una balanza comercial negativa en cerca de 2.000 millones de dólares. Entonces yo creo que pensar que el sector privado va a aportar tantos recursos puede ser una sobreestimación. Preferiría estar equivocado, pero no veo todavía mucho sustento. Veo otras cosas. Por ejemplo, el plan de desarrollo habla de paz, equidad y educación. Si yo miro paz, los componentes de paz que tienen que ver en 3 subcomponentes muy puntuales con el tema, no llegan al 2% de la asignación presupuestal. Si hablamos de paz y le damos en el discurso ese protagonismo al término, no se ve reflejado en los 3 subcomponentes que atienden ese sector específico. Me preocupa, por ejemplo, el tema de desarrollo productivo. Colombia es un país que tiene un modelo de desarrollo que en los últimos años ha tenido un inmenso protagonismo del sector minero energético, pero apenas tenemos reservas para 7 años. Somos un país que también necesita aprovechar esas bonanzas de las materias primas para hacer una transformación productiva seria, con un sector industrial vigoroso, con acceso a mercados, con emprendimiento. Y mire, desarrollo productivo en el plan de desarrollo apenas llega al 1.2% del presupuesto. Ahora, ellos han estado ajustando, o se ajustó todo eso, senador, también en parte porque tenemos menores ingresos por parte de menos precios del petróleo. ¿No le parece realista y sensato pues ajustar todo eso? Sí, yo creo que en efecto, cuando se presenta una caída tan grande de una renta tan importante para el país como la petrolera, a todos nos toca ajustarnos, a todos. Y obviamente el gobierno tiene que liderar ese ajuste y ese ajuste tiene que ir de la mano con focalización. Pero yo no veo tampoco en el plan que un sector tan importante para los ingresos esté siendo contemplado o redefinido para decirnos a nosotros cómo vamos a estar en 5 años. Es decir, ¿vamos a seguir siendo un país altamente dependiente del sector minero energético? Y si lo vamos a hacer es porque tenemos un potencial, y ese potencial ¿dónde está? Y cómo vamos a aumentar la exploración, cómo vamos a aumentar la producción, pero también cómo vamos a no depender solamente de eso. ¿Dónde van a estar los sectores de valor agregado que también tienen que ir creciendo? La experiencia que nos deja Chile con el boom del cobre es que ellos aprovecharon también esa circunstancia de bonanza de una materia prima para invertir en desarrollo productivo, en sacar nuevas industrias, en generar innovación, en identificar nuevos mercados. Miren lo que ha pasado con Estados Unidos, más del 70% de nuestras exportaciones eran prácticamente mineroenergéticas. Y tenemos un tratado de libre comercio, tenemos tratados de libre comercio con Canadá, que yo creo que ese paso que se dio de salir de una apertura unilateral a unos tratados de libre comercio donde fueran en 2 vías, pues también requieren un compromiso de transformación productiva.
pero eso no se ve reflejado en el plan de desarrollo, no en los montos. Mire, por ejemplo, otra cosa que yo creo que es valiosa en las bases. Nos hablan de crecimiento verde. Yo creo que al país le conviene tener una filosofía de crecimiento verde, pero cuando uno ve el presupuesto asignado para crecimiento verde, que tiene un gran desarrollo conceptual en el documento de bases, apenas el 1.4% del presupuesto. O, por ejemplo, que tiene que ver con programas de empleo y aseguramiento, que son tan importantes en un país que tiene más del 50% o cerca del 50% de informalidad. Solamente el 0.3% del presupuesto para ese rubro. Entonces creo que el plan se queda corto en algunas cosas donde son ambiciosas y creo profundamente, con gran preocupación, que el plan no tiene un foco central de decirnos, mire, este es el país que vamos a entregar. Puede que tengamos metas por sectores, que está bien, pero ¿cuál es el país que va a entregar este plan de desarrollo? Más aún cuando no tiene una consistencia lógica y ordenada con los primeros 4 años del presidente Santos. Le digo una cosa, Gina. Si usted mira los 8 años del gobierno del presidente Uribe, con sus defectos, con sus virtudes, con lo que usted quiera, hay una gran consistencia y congruencia entre el primer plan de desarrollo hacia un Estado comunitario y el segundo plan de desarrollo, Estado comunitario de desarrollo para todos. Y algo central, se hizo el primer programa de planeación de largo plazo que se llamó Colombia 2019. Entonces, cada vez que se iba avanzando una política sectorial, había esa orientación de hacia dónde queríamos que llegara. El hecho de vincular la seguridad con la generación de confianza, con la inversión, con la cohesión social, permitió que este país, en un periodo de 8 años, prácticamente triplicara su ingreso per cápita, multiplicara por 3 o por 4 sus exportaciones, llegara a tasas de inversión históricas, redujera el desempleo, ampliara la cobertura de servicios financieros. Y yo creo que eso también se dio gracias a una política articulada de la planeación nacional que le hace falta a esta administración. De largo plazo. Bueno, ahí están sus preocupaciones. Nos está sonando la música que nos tenemos que ir, senador, pero le agradecemos mucho, esperaremos qué pasa en el Congreso, esas discusiones, finalmente qué sale, ¿no? Esperaremos en cuánto tiempo podría ser eso. Pues Gina, yo creo que acá ha sido un debate de 90 días, pero mire lo interesante, las críticas acá no se hacen para afectar. Aquí lo que nosotros hacemos como partido, como Centro Democrático, va a ser muchas críticas y muchas propuestas, pero sobre todo, vamos a trabajar ordenadamente también con el resto de las bancadas para que este plan no tenga esos orangutanes y que esas leyes no sean avionadas para ser aprobadas sin pasar debidamente por el escrutinio tanto del Congreso como del pueblo colombiano. Senador, le agradecemos mucho su tiempo y mucha suerte. Esperaremos a ver qué pasa entonces. Muchas gracias, Gina. Un placer haber estado en Economía al Día. A ustedes también muchas gracias. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Somos Economía al Día de Cable Noticias. Hasta pronto.